Proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteínas fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan, en la que un grupo amino y otro carboxilo o ácido se unen a un carbono. Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable al que se denomina radical. La fórmula general de un aminoácido es un átomo de carbono unido a un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y un radical. Las proteínas se clasifican en hemoproteínas, que contienen únicamente aminoácidos, y un ejemplo de ellas es globulares y fibrosas. Heteroproteínas, contienen aminoácidos y diversos grupos no proteicos, y un ejemplo de ellas es glucoproteínas y nucleoproteínas. Los enlaces que unen a los aminoácidos se llaman enlaces peptídicos, que es un enlace entre el grupo alfa-carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino de otro. Estos enlaces se forman por la deshidratación de ambos aminoácidos. Funciones. Reguladora. Actúan como hormonas regulando la actividad fisiológica y metabólica de las células, y un ejemplo de ellas es la insulina. Estructural. Forman parte de la membrana celular y están en diversos tejidos estructurales. Un ejemplo de ellas es el colágeno, elastina y queratina. De transporte. Facilitan el transporte de gases en líquidos como el oxígeno en la sangre. Un ejemplo de ello es la hemoglobina. De defensa. Intervienen en la defensa frente a agentes extraños formando anticuerpos. Y de reserva, que actúan como sustancia de reserva. Contráctil. Permiten el movimiento de determinados organelos dentro de la célula. Un ejemplo es la miocina. Catalítica. Actúan facilitando las reacciones químicas. Un ejemplo, enzimas. Las proteínas se dividen en distintos tipos de estructura. La primaria está representada por la sucesión lineal de aminoácidos que forman la cadena peptídica y por lo tanto indica qué aminoácidos componen la cadena y el orden en el que se encuentran. Y la secundaria, que es la dirección de los aminoácidos que componen una proteína. Hay dos tipos fundamentales, la hélice y la hoja plegada. Terciaria. Se origina cuando la atracción entre los grupos que se encuentran en la hélice obliga a que la molécula se enrolle sobre sí misma a manera de ovillo. Existen dos tipos, globular y fibrosa. Cuaternaria. Se origina por la unión mediante enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas, idénticas o no, lo que origina un complejo proteico. Los lípidos son biomoléculas orgánicas compuestas por carbono e hidrógeno y porcentajes muy bajos de oxígeno, también como fósforo, nitrógeno y azufre. Son sustancias muy heterogéneas y sus características es que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo y benceno. Los lípidos son compuestos comunes en la naturaleza. Se encuentran en sitios tan diversos como la yema de un huevo y el sistema nervioso humano, y son un componente importante de las membranas vegetales, animales y microbianas. Tienen una función energética de 9.5 kilocalorías por cada gramo, más que los glúcidos. Por lo tanto, las grasas te dan más energía, pero no es bueno consumirlas, ya que las grasas no tienen metabolismo rápido. Función de reserva. Un ejemplo serían los triglicéridos. Función estructural, como los fosfolípidos que forman parte de la membrana celular. Función termoaislante, como la grasa parada. Función hormonal, hormonas sexuales. Función electroaislante, como la mielina, responsable de que el ser humano tenga un rápido reflejo. Función protectora, por ejemplo, la cutina, impide perder agua a las hojas, por eso mismo, cuando llueve a las hojas le quedan gotas de agua en su superficie. Los lípidos se dividen en tres clasificaciones. La primera, lípidos simples, y esta a su vez en glicéridos y ceras. El segundo, en lípidos complejos, y esta a su vez en fosfolípidos y glucolípidos. Y tercera, lípidos isoprenoides, y esta a su vez esteroides y carotenoides. Un lípido simple o un lípido saponificable sería todo aquel que está compuesto por un alcohol unido a uno o varios ácidos grasos iguales o distintos. Esta unión se realiza mediante un enlace éster por el cual se elimina una molécula de agua. La estructura de un ácido graso es una cadena hidrocarbonada lineal y extensa, la cual es apolar o hidrofóbica, y consta también de un grupo carboxilo, al cual se denomina como cabeza polar,
la cual significa que es hidrófila. A su vez, los ácidos grasos están clasificados en saturados e insaturados. Los saturados se les nombra porque solamente están compuestos por enlaces simples, quiere decir que están saturados, están llenos, y los insaturados porque constan de dobles enlaces y hasta triples enlaces en su estructura. Los glicéridos, o también conocidos como acilglicéridos, son lípidos constituidos por una molécula de glicerol a la cual se le puede unir 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos. Algunos ejemplos de ellos son la manteca, la grasa animal, la margarina y en estado líquido el aceite y otros compuestos. Los triglicéridos son la grasa neutra más abundante, constan de gran reserva energética y están formados por glicerol y 3 ácidos grasos. Son muy importantes ya que están presentes en muchos alimentos y el exceso de su consumo puede ser dañino para la salud. Las ceras son ésteres de ácidos largos de cadena larga con alcoholes también de cadena larga. En general son sólidas y totalmente insolubles en agua. Las ceras realizan diversas funciones. Así, las plumas, el pelo y la piel están cubiertas con una capa de cera que los mantiene flexibles, lubricados e constituidos por ácidos grasos, glicerol y otros componentes. Los fosfolípidos forman parte de una estructura muy importante como la membrana celular. La cabeza del fosfolípido tiene un grupo fosfato y es hidrofílico. Se apega al agua. La cola es hidrofóbica y no se apega con el agua. Por eso las cabezas del fosfolípido están por fuera y las colitas por dentro. Los glucolípidos poseen una unidad ceramida. La ceramida está hecha de ácidos grasos más esfingosina, una amina y un alcohol. Si se junta con un carbohidrato se forma un glucolípido. También son antifáticas. Los cerebrocidos contienen lactosa. Los gangliósidos se encuentran en la membrana plasmática y actúan en el transporte de los iones. Los esfingolípidos están presentes en la mielina constituyendo a la neurona. Los isoprenoides pertenecen a la familia de los lípidos, de los cuales no realizan la reacción de saponificación. Son lípidos sin ácido graso ni glicerol, son oleosos e insolubles en agua y son sintetizados a partir de un compuesto llamado isopreno de fórmula química C5H8. Los carotenoides son pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides que se encuentran de forma natural en plantas y otros organismos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros, conforman las moléculas más pesadas que todos conocemos. La unidad estructural de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, y estas son las unidades estructurales más complejas de todos los biopolímeros. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El grupo fosfato siempre va a ser el ácido fosfórico. Este grupo fosfato se va a unir a la siguiente estructura que presenta el nucleótido, como es la pentosa, a través de un enlace fosfodiéster. La base nitrogenada son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Se clasifican en 3 grupos: bases isoaloxacínicas, bases púricas y bases pirimídicas. Las bases isoaloxacínicas están basadas en el anillo isoaloxacínico. Las bases púricas están basadas en el anillo purínico. Pueden observarse que se trata de un sistema plano de 9 átomos, 5 carbonos y 4 nitrógenos. Las bases pirimídicas están basadas en el anillo pirimídico. Es un sistema plano de 6 átomos, 4 carbonos y 2 nitrógenos. ADN. El ácido desoxirribonucleico es el material genético de todos los organismos y casi todos los virus. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Estructura primaria. Se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La formación genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Estructura secundaria. Es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada por James Watson y Francis Crick. Es una cadena doble dextrógira o levógira, según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, giran en contra de las agujas del reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. Existen 3 modelos de ADN, el ADN-A, el ADN-Z y el ADN-B. Estructura terciaria.
El ADN presenta una estructura terciaria que consiste en que la fibra de 20 angstroms se halla retorcida sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superdesarrollado. Estructura cuaternaria. La cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300 angstroms. La fibra de la cromatina de 100 angstroms se empaqueta formando una fibra de cromatina de 300 angstroms. El enrollamiento que sufre en el conjunto de los nucleosomas recibe el nombre de selenoide. ARN. El ácido ribonucleico se forma por la polimerización de ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster. Se conocen tres tipos principales de ARN: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. La estructura primaria del ARN es similar a la del ADN, excepto por sustitución de desoxirribosa por ribosa y de timina por uracilo. Estructura secundaria. La cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas. De este modo se forman estructuras secundarias del ARN. El ARN mensajero consiste en una molécula lineal de nucleótidos, cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases de ADN. El ARN ribosomal, una vez transcrito, pasa al nucleolo donde se une a proteínas. El ARN de transferencia es el más pequeño de todos, tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena.